Bienvenidos señores, esto es News and Coffee, yo soy Anderson Boscan y estoy de vuelta de unas lindas vacaciones sin compañía de Jorge Glass, no les he traído esposas de recuerdo. Tenemos una mañana muy movida y agitada en el panorama nacional, la audiencia de Jorge Glass para saber si va o no a juicio se está instalando en este momento con el juez de la Corte Nacional Miguel Jurado al frente de la audiencia. Tenemos a nuestra corresponsal Jenny en mitad de la audiencia informándonos. Vamos a estar muy pendientes de lo que vaya pasando mientras tenemos esta conversación. Hemos invitado a dos panelistas de lujo. Nos acompaña por un lado el asambleísta Guillermo Celi del partido Suma, un partido de oposición, y el doctor Ramiro Román, un doctor vinculado a las causas de la anticorrupción, podemos decir. Sí, bueno, esa es parte de la lucha. Señores, para comenzar, ¿qué debemos esperar que suceda en este momento que se está instalando la audiencia? Quisiera comenzar con usted, doctor, que nos dé el panorama jurídico. ¿Qué podemos esperar que suceda el día de hoy en esta audiencia preparatoria de juicio? Bueno, la primera parte que tiene que suceder es de que el juez tiene que, aparte de receptar listas, se dice, o tomar justamente las comparecencias, al instalar la audiencia, porque en ese momento puede recién instalar la audiencia, instalando la audiencia, concede la palabra a la defensa. Y la defensa tiene la posibilidad de presentar vicios de procedimiento, cuestiones prejudiciales. Esa es una parte que realmente viene de impugnación, a lo que muchas veces se llega a nulidades o peticiones de nulidades. Hoy lo que vamos a buscar es si hay méritos suficientes para abrir un juicio en contra del señor vicepresidente y los otros procesados. Bueno, esta audiencia es de presentación de dictamen y de llamamiento a juicio o de un sobreseimiento. Vamos a poner escenarios, doctor, para explicar esto muy sencillo. El fiscal tiene la posibilidad de acusar o abstenerse. Por supuesto, pero ya en una segunda parte de la audiencia. Okay. La primera parte va a ser para buscar una situación de declarar válido o no en un proceso que se ha venido haciendo ya en una instrucción, y la segunda parte, que es la que tiene que acusar o dejar de acusar. En caso de que el fiscal deje de acusar, bueno, esa parte dice ¿puede que o no puede haber juicio? Sin acusación fiscal no hay juicio. Por consiguiente, tendría que el juez pronunciar un sobreseimiento, pero no necesariamente. Yo quiero dejar claro esto, porque lo que se ha acostumbrado en el país, especialmente en efecto político, es de que el fiscal, en ese entonces, por ejemplo, Galo Chiriboga decía: yo me abstengo. El rey de la abstención. Y ¿no? Por supuesto, él decía: como me abstengo, no tenemos ya juicio. Y él mismo decía: es que ya no hay juicio. Eso no quiere decir así. Yo creo que el juez de garantías, justamente garantías penales, puede tener la capacidad realmente de hacer un análisis profundo, que lo permite cuando se plantea la acusación fiscal. El COI no ha impedido eso, y se puede realizar por el uso alternativo del derecho, que tiene que ser utilizado en el Ecuador. El otro caso, muy en cortito, para darle la palabra al asambleísta Celi, doctor: si el fiscal acusa, el juez obligatoriamente debe llamar a los procesados a juicio. Necesariamente, no necesariamente. También. Justamente 605 del COI dice que el juez, analizando situaciones o lo que se ha entregado como elementos en la audiencia, él puede pronunciar un sobreseimiento. Eso puede suceder en un momento determinado, entonces hay que estar sumamente pendientes de lo que pase primero en la audiencia y de lo que plantee la fiscalía y de lo que realmente vaya cada uno de los abogados de los procesados o los procesados presentando, porque en un momento determinado puede terminar con un sobreseimiento este caso, y eso sería realmente fatal. Guillermo Celi, ¿cómo se mira esto desde la política, desde el palco de los honestos, y qué expectativas hay de la actuación del fiscal Vaca Mancheno y del juez Jurado? Muy buenos días, Anderson, Ramiro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a Luis Eduardo Vivanco, que hasta ayer estuvo de entrevistador ante la vacación, como tú muy bien lo has señalado, Anderson. Un gusto estar con ustedes. Bueno, varias cosas. Primero, que ayer dimos un gran paso. La presentación del juicio político contra el vicepresidente de la República simboliza definitivamente la lucha frontal contra la corrupción, y es estar también a la altura de las exigencias y requerimientos de los ecuatorianos. Bueno, demoraditos estaban, ¿no?
es que habían algunos elementos importantes dentro del marco de la anunciación de pruebas que había que incorporar dentro del proceso de libelo de demanda de juicio político. Por ejemplo. Y adicionalmente, la suma de voluntades en torno al juicio político. Ayer presentamos, alrededor de las 11 de la mañana, con 55 firmas, 55 legisladores. Horas más tarde, se adhirieron, se sumaron al juicio político otros legisladores y hoy día ya ese juicio político está siendo apoyado por 64 legisladores. Eso es importante. Y obviamente, hoy día ya la pelotita está en la cancha del Consejo de Administración Legislativa. Y aquí el pueblo ecuatoriano tiene que sacar conclusiones y determinar quiénes estamos a favor de la lucha frontal contra la corrupción y que se sepa toda la verdad, y quiénes van a ser los solapadores y encubridores de la corrupción en el país. ¿Cuál crees que va a ser el camino del CAL? Porque en el CAL han cambiado las cosas como lo han cambiado en el Pleno. En el CAL tenemos a José Serrano del lado de Lenín Moreno. Ayer lo acompañaban, y esto es muy significativo, Viviana Bonilla y Verónica Arias en la declaración que hizo de apoyo al presidente, lo que algo nos querrá decir respecto a la relación de estos tres oficialistas con lo que se llama la ala dura del correísmo. Tienes a dos opositores que promueven el juicio político, tienes 5 voluntades de 7 que bien podrían pasar el juicio. Bueno, considero que el CAL en los próximos días que tendrá que reunirse dará paso, eso es lo que quiere también el pueblo ecuatoriano. Hoy día hay que estar a la altura de las exigencias de los ciudadanos están asqueados ante los hechos permanentes que a diario aparecen en torno a temas de corrupción, que es la plata de los ecuatorianos. Y esa plata que ha sido robada y que ha sido encontrada en muchos países ya, debe retornar al Ecuador y ser reinvertida en empleo, en salud, en educación, en mantenimiento y fortalecimiento de los programas sociales para los más sencillos, para los más humildes. Esa tiene que ser la mecánica. Aquí no solamente, Anderson, hay que quedarse en una parte de lo que hay que hacer por el Ecuador. Nosotros ayer como bloque de suma, y lo planteé yo como coordinador de la bancada, tenemos que empezar ya a establecer en paralelo una agenda mínima que más allá de nuestras diferencias políticas e ideológicas coincidan en ¿qué? En leyes que permitan la generación de empleo, apoyo al emprendimiento, tutelar y cuidar a nuestros niños y niñas que lamentablemente en los últimos meses han generado estos terribles denuncias de violación en escuelas. Esto no puede seguir Todo pasando. eso suena muy bien. Quisiera que aterricemos al caso que nos convoca hoy a la mesa. Acaba de llegar César Montúfar, nos informa Jenny Navarro, nuestra periodista en la audiencia de Jorge Glass, el principal acusador particular en contra de Jorge Glass. Hemos hablado del plano político, pasemos al plano jurídico. Guillermo, ¿qué esperas que suceda hoy en la audiencia? Bueno, ¿Tienes confianza en el sistema judicial, en la actuación de la Fiscalía, para empezar? Lo importante hoy día en el Ecuador es que se empiece a construir un país con instituciones. Hoy día el tener un vicepresidente detenido, un vicepresidente sin funciones, un vicepresidente con una acción ya en concreto por parte de la Contraloría, en la cual se pide su destitución producto de un incumplimiento y producto de una acción, inclusive que ya está en la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal por el tema del caso Singue, cuando él era ministro de los sectores estratégicos, genera un quebranto a la institucionalidad del Ecuador. Necesitamos retomar esa institucionalidad y que exista autonomía en los órganos judiciales, en este caso. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos para los ecuatorianos el día de hoy? Bueno, que se formulen los cargos correspondientes, que se lleve a juicio al vicepresidente y a todos los implicados. ¿Confías en la actuación de la Fiscalía y el juez jurado? Estaremos expectantes. Esa es la condición nuestra. Yo soy respetuoso de la independencia de las funciones, pero hay un pueblo ecuatoriano que estaremos vigilantes de lo que se haga dentro de la acción judicial. Pero esto no solamente queda aquí, Anderson. Este es un juicio en torno a una formulación de cargos por asociación ilícita. Hay que dar cuenta de las otras acciones que están instauradas, la instrucción fiscal en el tema de Caminosca, la indagación en tema de caso Singue, que existe un informe de Contraloría por peculado. Hay que determinar qué sucede con otras acciones por concusión, por cohecho que están abiertas y que tienen que seguir su causa. Hay que mirarlo todo. Doctor Román, tenemos una avalancha ahora de procesos judiciales como nunca antes en la última década contra altos funcionarios de lo que llamábamos el correísmo. Si bien los tiempos de la justicia no tienen por qué adecuarse a la política, ¿es posible que estos procesos fueran más rápidos si hubiera un poco más de voluntad? ¿O los plazos están
dentro de lo que ha marcado la ley y la Constitución? Bueno, primero a mí lo que me preocupa es que se haga asociación ilícita, un delito de 5 años. Incluso si pasamos después de esta audiencia que va a ver el día de hoy a un juicio, en un juicio puede haber una sentencia, con una sentencia máxima de 5 años, que el efecto es de suspensión condicional de la pena. ¿Por qué preocupa el tiempo o la demora que hace la Fiscalía General en las investigaciones? ¿Y por qué se demora tanto en las indagaciones? Sencillo, si nosotros tenemos un proceso ya con un juicio para estar dentro de un tribunal y ese tribunal resuelve, qué sé yo, en 1 mes, 2 meses, yo quiero preguntarle a la Fiscalía General, ¿qué va a hacer en 2 meses en los otros casos para iniciar procesos? En 2 meses puede pronunciarse una sentencia y puede pedirse la condena, la suspensión condicional de la pena. Y claramente dice que tiene que salir, le dan la libertad. La suspensión condicional deja en libertad. Hay quienes dicen que esto, más que buscar una sentencia condenatoria que lleva al señor Jorge Glass a alargar sus vacaciones de unos pocos meses a unos muchos años, busca en realidad tener lo suficiente tiempo en prisión para completar los 3 meses de ausencia temporal que indica la Constitución para poder removerlo como vicepresidente de la República vía Parlamento y dictamen de la Corte Constitucional. Mire, ¿es una teoría lógica, doctor? Mire, para mí la Fiscalía se ha basado durante 3 fiscales generales. Ya desde el doctor Pesanza en el 2011 actuó Odebrecht, estuvimos hablando de San Francisco, ahí está el procurador, etcétera, y venimos hasta el 2017 ya, pasando por el doctor Chiriboga, ahora con el doctor Vaca, estableciendo algo que es importante, 2 palabras o términos jurídicos. ¿Qué pasa con la convergencia y qué pasa con la conexidad? ¿Qué significa converger? Tenemos un delito importante, el más importante, y sobre eso realmente hacemos las investigaciones. ¿Qué han hecho aquí? Asociación ilícita, comenzando desde un delito, desde mi punto de vista, de bagatela, se dice así en el derecho penal. ¿De qué? De bagatela, es decir, de mínima intervención, que tiene prisión, que tiene una pena realmente mínima, multas mínimas. Que es como decir cumplimos. Y eso, esa condición que plantea, que hemos dejado los delitos que son sumamente graves e importantes, comenzando en peculados, comenzando en todo lo que son cohecho y concusiones, delitos que son imprescriptibles ya desde 1998 en el Ecuador, porque ya la Constitución de 1998 estableció la imprescriptibilidad de peculado, cohecho y concusión. ¿Cómo valora? Entonces, en ese efecto, yo creo que la Fiscalía ha pasado tiempo, comenzando primero sin organización delictiva. No ha planteado organización delictiva, porque la organización delictiva nos hubiera dado una condición diferente en el caso del señor Glass, del señor Poli y otros, porque eso significaba organizativamente un acto de determinación, personas que determinadamente hacían o iban a cometer delitos. La asociación es indeterminada. ¿Qué significan estas palabras o términos jurídicos que parecen aislados? La indeterminación da personajes totalmente individuales o permite justamente que hagan lo que están haciendo. Ya no se habla desde una coautoría, por ejemplo, sino hablamos sobre autoría y comienzan a plantear autoría, comienzan a plantear partícipes propiamente dichos, y cuando eso se maneja, lo que están haciendo es favoreciendo a otros coautores, porque sabemos que el señor Glass no es el único que está en esto. Entonces creo sinceramente que los ecuatorianos debemos despertar frente a estas situaciones de un manejo jurídico que primero ha sido totalmente lento. Aquí se nos dijo que Odebrecht iba a traer después de 6 meses, realmente que la lista de nombres desde Brasil, que ya iban a entregar la información. Después hizo viajes a Brasil y a Panamá para hablar de Panama Papers. Y se nos ha prometido todo y seguimos casi en lo mismo. Una condición que nunca ha pasado, es decir, no hemos terminado haciendo lo que se debía hacer. Guillermo Para Celi, mí sí hay un retraso en la justicia. en el plano jurídico mucho se habla de lo que ahora mencionaba el doctor Román, las muchas coautorías o las muchas participaciones relevantes. ¿Por qué la Asamblea parece tener una obsesión focalizada solamente en Jorge Glass? Bueno, hoy día porque él es susceptible del control político por parte de la Asamblea.
Lo que hay que dar una clara cuenta y una explicación. Hay otro susceptible de control político, ¿eh? Pero por supuesto, pero hoy día estamos en el tema del vicepresidente de la República, pero hay que determinar algo que es importante. Una cosa es lo que se establezca, se investigue y se sancione en la justicia ordinaria, y otra cosa es lo que se sancione producto de un juicio político. No tiene que existir una prejudicialidad, porque hay algunos sectores que quieren tratar de confundir. El juicio político y la fiscalización es en torno a la acción política fiscalizadora de la Asamblea contra un funcionario sometido y sustentado en este procesamiento. Es un juicio de confianza parlamentaria. Donde se establece, y de acuerdo a la doctrina ya lo establece, que lo fundamental aquí es determinar si el funcionario actuó con tutela o no para el cuidado de los fondos públicos. Porque mucha gente dice, no, pero es que está todavía en ciernes en los temas de cohecho, de concusión. Señores, es un tema que le corresponde a la justicia ordinaria. Eso no obsta la paralización de un juicio político. El juicio político tiene que continuar. O si no, no existiera entonces ningún juicio político para presidente y vicepresidente, porque el 129 establece causales. Pero causales desde el punto de vista político, no desde el punto de vista judicial. Y eso yo quiero dejarlo muy claramente determinado, por lo cual es importante que la ciudadanía conozca de estos hechos. Nosotros somos respetuosos del accionar de la justicia ordinaria. Estamos muy expectantes de aquello. El CAL es el primer filtro para la Asamblea, el segundo filtro es la Corte Constitucional, que deberá emitir un dictamen, y es una corte sobre la cual todavía pesa una gran nube de dudas, en la cual no la hemos visto todavía en acción a la Corte. Quiero decir, desde el 24 de mayo no sabemos dónde está parada, en qué lado de la República se ha parado esta Corte. ¿Dónde crees que está parada? Bueno, la Corte Constitucional tiene ya hoy día una acción que ya está tardando algunas semanas y que debe dar a conocer a los ecuatorianos, que es la consulta popular y la admisibilidad de la misma. Porque hay en paralelo, el tema del juicio político es fundamental contra el vicepresidente, la consulta popular es ese ámbito que va a darle institucionalidad. El tema de la eliminación de la reelección indefinida es fundamental. Nosotros como Suma, desde hace 5 años que nacimos como movimiento, siempre tuvimos dentro de nuestro decálogo no a las reelecciones indefinidas, una sola reelección, que es lo que mandó en 2008 el pueblo ecuatoriano, porque la reelección indefinida es acumulación de poder en el tiempo, y la acumulación de poder en el tiempo, ¿cuál ha sido el resultado de estos 10 años? Hechos de corrupción en diferentes sectores, lamentablemente, malgastando 10 años de la mayor bonanza petrolera. Es que tenemos que darnos cuenta de aquello, Anderson. Y la Corte Constitucional en este caso, primero tiene que evacuar rápidamente la admisibilidad de las 7 preguntas de la consulta popular. Y luego irá el tema del vicepresidente, el juicio político del vicepresidente. La Corte se pone a prueba, por así decirlo. Bueno, tiene que actuar dentro del marco constitucional. Y vamos a ver, pues, de qué lado está. Doctor Román, ha llegado hace pocos minutos uno de los acusadores particulares contra el vicepresidente, que es el doctor César Montúfar. Por cierto, un político que ya no goza de inmunidad parlamentaria, un político que no goza de ningún tipo de privilegio para hacer lo que está haciendo, y ha decidido desde un inicio fajarse un juicio contra un vicepresidente en funciones. A su lado estará el Procurador General de la República, Diego García, que se sube tarde a la camioneta de la acusación particular. Me gustaría una muy concreta valoración del papel de Diego García, tomando la postura que muchos creen que debió tomar anticipadamente, defender los intereses del dinero público y demandar particularmente a un grupo de asaltantes del dinero del Estado. Bueno, primero la Constitución es muy clara en qué tiene que realizar el procurador. Y eso tenía que haber realizado ya desde la Constitución del 2008 y desde la de 1998. Bien, pero caminemos a lo actual. Ahora veo que está interviniendo, no solamente acusando, está interviniendo en las audiencias con representantes, abogados o personas que van a reemplazar al procurador, porque no lo está haciendo en forma personal. ¿Eso qué significa? Que el procurador recién está realizando lo que hace la ley orgánica de procuraduría. En el artículo 6 dice claramente esta ley qué es lo que tiene que hacer el procurador, por obvias razones, comenzando en la Constitución, que dice que el procurador es el abogado que tiene que ser del Estado y tiene que él ser el que vaya a establecer el daño y perjuicio, lo que se llama ahora la reparación integral.
Yo creo sinceramente que la reparación integral no está siendo bien tratada. ¿Por qué hablo de esto de la reparación integral? Ahora hablamos de víctimas. Las víctimas aquí somos todas las personas que vivimos en el Ecuador. Los 16 millones de ecuatorianos. No solamente somos los ecuatorianos, sino los extranjeros que residen legalmente en el Ecuador. ¿Esto qué significa? Que él nos está representando a todos y cuando justamente plantea la reparación integral, que hay que acordarse que nace de casos de lesa humanidad, que la reparación integral cuando se trata de manejarla después ya en la norma y se establece justamente alguna en el COI, aparece justamente cuando se habla de delitos de lesa humanidad. Yo quiero dejar claro algo que es importante, el COI tiene que ser reformado, para eso está la Asamblea. Y realmente invito a todos que los asambleístas. La Asamblea muchas leyes no está produciendo esta legislatura. Pero mira, si no hablamos del delito, un tipo penal directo de corrupción, y lo hacemos organizativo, ¿de qué hablamos? Por eso estamos haciendo tantas dilaciones y tantas cosas. Planteaba Guillermo Celi hace pocos minutos la necesidad de que no solamente los culpables vayan a la cárcel, sino que el Estado permita la recuperación de activos. ¿Eso es posible el día de hoy? Mira, hay otra ley, y perdón que ahora esté el asambleísta Celi, hay otra ley que es la de, que justamente no solo lavado de activos, es todo lo que significa la de dominio. Tiene que dejar de dormir el sueño de los justos en la asamblea. Sí existe ya un borrador de la ley de extinción de dominio. ¿Qué significa esta ley de extinción de dominio? Que es el control justamente cuando tienes tú una adquisición o dineros que realmente no tienen justificación. Ajá. O tienen una justificación que es ilegal o inmoral, que se llama ilícito. Por supuesto, lo inmoral termina en ilícito. Entonces, en ese frente yo creo que sí tiene que la Asamblea pronunciarse. Yo creo que es una posición que podemos los ecuatorianos incluso crear, y hay algún aspecto que puede romper un esquema. Si bien es cierto la ley no puede ser retroactiva, porque es un principio universal desde el derecho romano, etcétera, que hermano, tantos, pero podemos hacer en determinados casos el tipo penal con organización delictiva y planteando en actos de corrupción como lesa humanidad. Quiero dejar claro por qué. Nosotros hablamos que, por ejemplo, cuando hay genocidios, hay lesa humanidad, que estamos en diferentes estatutos de Roma, etc. ¿Qué pasa en la lesa humanidad cuando nosotros afectamos los derechos humanos de educación, de la vida? Comenzando en la vida primero, comencemos por ahí. El derecho a la educación, el derecho a trabajar, el derecho a tener hogar o casa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en la salud. Varios derechos humanos están de por medio cuando ese dinero ha sido... Esa sería la vía legal actual para la recuperación de los activos, ¿no? Y estamos haciendo contra toda una población, porque aquí nos ha afectado a todos los millones de habitantes que estamos en el Ecuador. Aquí nadie puede hacerse de lado. Yo creo que hay que hacer una interpretación ampliada de este aspecto y que debe realizársela por obvias razones Javi, hace las leyes. Maggie Medina y otras personas conectadas a la señal de News and Coffee tienen mucha inquietud sobre la forma en que se pueden devolver los dineros que han desaparecido del Estado. Y yo te hago una pregunta aún más concreta, Guillermo, que es, la Asamblea parece un poco paralizada, no un poco, bastante paralizada a la espera de resolver lo que les parece primordial. Por ejemplo, Jorge Glass, por ejemplo, consulta popular, por ejemplo, reforma presupuestaria del Estado que está esperando hacia adelante. ¿Cuándo vamos a empezar a ver que esta legislatura comience una producción real de leyes que permitan, por ejemplo, la recuperación de activos? Bueno, varias cosas. Primero, nosotros, y me refiero al bloque nuestro, el bloque de Suma, ya hemos presentado 2 proyectos de ley que pasaron ya al Consejo de Administración Legislativa, van a entrar ya a las comisiones y que fueron parte de nuestra propuesta a los ecuatorianos. El primero, el tema de la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico para la generación de empleo en turismo para Manabí y Esmeraldas, como un plan piloto que debe extenderse a todo el Ecuador. Y el segundo, la eliminación del interés en los créditos educativos para que los jóvenes puedan estudiar también y ser un mecanismo adicional para que la educación superior sea un mecanismo de superación para la juventud, que es fundamental y en eso estamos empeñados. Y yo hago una invitación a Ramiro, me parece muy importante, como conocedor, como jurista, como penalista,
para que tengamos las reuniones que sean necesarias y plasmemos esas reformas que vengan de la academia, que vengan del ejercicio profesional. Para eso estamos. Y nosotros tenemos una consigna muy clara en Suma. ¿Cuánta falta le hace a los políticos saber escuchar? Y nosotros, si hay unas cosas que nos caracterizan, es escuchar. Así que le hago formalmente la invitación a Ramiro para conversar de estos temas, para plantear... Te corto solo un segundo para dar un informe. Acaba de emitir el fiscal Carlos Vaca Mancheno un dictamen abstentivo para 5 de los 18 procesados en el caso de Brecht. Esto es José Catagua y los 4 brasileños, incluyendo José Santos, que representa a la compañía brasileña en Ecuador en los ilícitos. El dictamen abstentivo no está hecho para Jorge Glass. Acaba de informar Jacqueline Rodas, periodista de Coavisa, y vamos a mantenernos muy pendientes de lo que sigue sucediendo en la audiencia. Doctor, nada más... Simplemente para concluir, Anderson, y retomar la idea. Sí. Nos parece muy importante, mira, nosotros, y me refiero al bloque al cual yo coordino, estamos trabajando muchísimo en la creación de normativa por el empleo, por el apoyo al emprendimiento, por el apoyo a la educación de la juventud y también en los temas de lucha contra la corrupción. Es ahí, inclusive, que reitero esta invitación a Ramiro, a todo el equipo que él representa, para que a través de la academia, a través de los especialistas en derecho penal, podamos ir formando una legislación que sea mucho más drástica y sobre todo preventiva, que es lo más importante. Siento cortar la viada de la conversación en ese sentido, pero con esto que acabamos de anunciar en directo, doctor, la abstención contra 5 de los 18 procesados, nada más se incluye aquí a José Catagua, que era uno de los llamados intermediarios en Ecuador, y los 4 brasileños. Una primera lectura, una primera reacción a esta información. Desde mi punto de vista, la colaboración está surtiendo total efecto. Miren, el problema de Odebrecht ha sido que se dedican a ser colaboradores y son los primeros corruptores. Nosotros los ecuatorianos no podemos caer en el juego cuando tenemos un sistema acusatorio adversarial de las partes. En un sistema acusatorio adversarial de las partes, con el fiscal se puede dialogar, y eso ha pasado. El diálogo que tenga el fiscal no significa que tiene que ser público. El abogado de Jorge Glass reclamaba al fiscal general Vaca Mancheno que hiciera público el acuerdo al que hubiera llegado con Odebrecht. ¿No le parece que es una petición transparente y, por supuesto, incluso justa? Si queremos hablar de luchar contra la corrupción, tiene que todo hacerse público. Tenemos que transparentar las cosas, o si no, de qué vivimos y en qué estamos. Yo creo que en esa parte... dejar de topar Odebrecht significa volver al país, porque está comenzando Odebrecht ya públicamente a decir que quiere terminar obras, todas las obras que están cuestionadas, todo lo que hizo incluso en lo que tiene que ver con la refinería del Pacífico y los accesorios de la refinería del Pacífico. Entonces, aquí está pasando cosas realmente extrañas desde mi punto de vista, pero que jurídicamente está haciendo un efecto, es no acusar. ¿Esto qué quiere decir? Estamos dejando a Odebrecht fuera del proceso. Lo corto aquí para una nueva información, luego una reacción política. Guillermo, informa María Belén Arroyo, periodista de revista Vistazo. La defensa de Jorge Glass asegura que pedirá prisión contra el fiscal Carlos Vaca Mancheno porque estaría parcializado. Pide que asuma la fiscal subrogante. Esto es con lo que le contaba y como anticipación, el abogado de Jorge Glass asegura que el fiscal tiene un pacto con Odebrecht para terminar la carrera política del vicepresidente. Una primera reacción política a esta información, Guillermo. Bueno, hay acciones de carácter judicial, hay la cooperación eficaz a la cual se refería Ramiro en torno a este caso. Consideramos que dentro del marco de la transparencia es importante saber cuáles son esos términos, porque eso es parte de transparentar estos procesos, y definitivamente aquí hay que establecer acciones concretas que le interesen a los ciudadanos. Pero ¿no te preocupa, por ejemplo, que un fiscal general pueda llegar a un acuerdo con una empresa corrupta y que no sepamos cuáles son las condiciones de ese acuerdo? A eso me refiero. Necesitamos saber, dentro del marco de la transparencia, cuáles son los términos de esa cooperación eficaz, para poder determinar... ¿Hay algún mecanismo de presión que puedan ejercer desde la Asamblea? Considero que sería importante en el marco de la periódica información que debe generar el fiscal ante la Asamblea Nacional, que nos dé a conocer cuáles son los términos por los cuales se suscribió el acuerdo de cooperación eficaz y cuáles han sido los resultados de esa eficacia. Porque eso es lo importante dentro de la materia penal. Si hay un acuerdo de cooperación eficaz,
a qué ha dado lugar, a qué tipo de generación que se involucró a nuevas personas, qué se detectó, qué adicionalmente se tiene, y en ese sentido, cuál ha sido la acción de la Fiscalía para poder puntualizar estos hechos. Considero que la transparencia en este proceso es fundamental para los ecuatorianos, porque si estamos hablando de generar la verdad en torno a este caso, es importante transparentar inclusive lo que significa la cooperación eficaz para determinar cuáles han sido los resultados efectivos en favor de los ecuatorianos, para detectar sobre todo dónde está la plata, dónde llevaron los dineros de la corrupción, para que esos dineros sean devueltos al erario nacional y sean reinvertidos en la gente. Jenny Navarro, la periodista de La Posta en la audiencia, nos hace llegar esta información. Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente, pide oficialmente la detención contra el fiscal Vaca Mancheno por fraude procesal. ¿Qué cabida tiene una petición como esta? Esa es una situación de defensa nada más. Yo quería ampliar lo que dice... Para estar muy claro, doctor, ¿esto tiene algún sustento jurídico o es simplemente una declaración ante los medios de comunicación? El fraude procesal tiene que ser establecido de forma concreta, primero. En segundo lugar, el fraude procesal existe cuando existen hechos objetivos. ¿Qué significa hechos objetivos? Que el juez vea que en el caso, en la audiencia, porque es oral, existe justamente un engaño que ha hecho una de las partes, en este caso el fiscal. Si el juez no considera aquello, la petición es petición. Y en esa parte, si no resuelve el juez diciendo que hay fraude procesal, claro, el efecto sería flagrante porque lo hace ante el mismo juez, en audiencia en ese momento. Tendría que manejarse justamente en una posición directa, pero es el juez el único que puede pronunciarse. Quería hacer una presión y perdóname que en esta parte amplíe lo que dice la asambleísta Celi. Mira, la asamblea tiene que pedir informe al fiscal. Yo creo que tiene que cerrar las puertas de la asamblea en un momento. ¿Qué dice la ley cuando se da una cooperación? Que tiene que ser eficaz y que segundo, tiene que ser la secreta en un momento determinado. Esos son sistemas que creó los países de primer mundo, especialmente desde Inglaterra y Estados Unidos, y nosotros hemos copiado justamente en Sudamérica ese sistema. La colaboración eficaz se ha llegado a establecer la conversación de la defensa con la fiscalía, eso es todo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que puede hacer la asamblea desde mi punto de vista? Con todo el respeto, porque ahí hay grandes asesores además de los asambleístas. Debe que necesariamente cerrar las puertas, declarar una audiencia reservada si creen que tanto tienen que guardar. Y hacerle que el fiscal informe a la asamblea qué es lo que está pasando en las cooperaciones eficaces. Porque no es la única vez que se ha hecho una cooperación eficaz, por favor. Y no es el único caso de asociación ilícita. Están habiendo varios casos que eso sucede. Entonces la asamblea, que los asambleístas además deben tener toda la información. Quiero dejar claro eso. Quiero dejar claro por qué. Porque hay diferentes comisiones que tienen que cumplir su rol. Yo creo que puede hacer la asamblea en pleno. Tienen un mecanismo para hacerlo. Tendrán que solicitarlo, ¿no? Bueno, es un debido proceso. La abstención contra una persona como José Santos, con una persona que se ha filmado, que ha colaborado con la justicia, pero que no deja de haberse filmado cometiendo actos de corrupción, comprando conciencias de políticos, abre la vía hacia la impunidad. Primero doctor Román, luego asambleísta Celi. ¿Cómo se lo puede poner en libertad a una persona que es coautor? Yo pregunto, ¿acaso no está en la relación directa? A ver, ¿cuándo hay autor directo? Cuando actúa directamente en una relación, en un acto. En este caso, un acto de asociación ilícita. Si está frente o está al lado del funcionario, ¿quién más entonces tiene que estar allí? Es justamente esa persona, pues. Entonces, no me parece que una abstención tenía que ser en esos momentos. El señor fiscal, por más que haya tenido una cooperación y haya firmado lo que haya firmado, tenía que defender los intereses del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos. En el momento que la Fiscalía hizo eso, tenía que establecer que no tenía por qué no hacerse un juicio a Odebrecht y a sus representantes, especialmente a los colaboradores. Asambleísta Celi, ¿qué tanto le preocupa la abstención contra la principal cabeza de la corrupción del lado de Odebrecht, José Santos Filio? Bueno, es preocupante porque primero no sabemos los términos
de la cooperación eficaz, qué dice, por qué se toma este tipo de acciones, cuando se debería determinar cuál es el grado de responsabilidad de parte de estos funcionarios. O sea, evidentemente en este caso el fiscal no puede alegar que no existe responsabilidad de José Santos. Existen responsabilidades, pero hay que determinar qué dice la cooperación eficaz, y no nos olvidemos que hay otra cooperación eficaz, la de Capaya, por ejemplo, que dice que no está siendo tan eficaz. Pero ¿por qué no está siendo tan eficaz? Es ahí donde también nos preocupa qué términos en torno a estas cooperaciones eficaces están dando lugar a este tipo de acciones por parte del fiscal. Por eso, como el fiscal tiene que comparecer de manera periódica a la Asamblea Nacional, hay una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, podría ser reservada o no que se dé a conocer estos términos para que la Asamblea tenga conocimiento claro de cuáles son los términos, cuáles son los alcances de la cooperación eficaz, y que determinen, primero, la transparencia dentro de este proceso, segundo, que se llegue a los responsables, y tercero, que se recuperen los fondos públicos. Porque eso le preocupa mucho a la ciudadanía. A la ciudadanía no quiere que solamente la justicia ordinaria se quede en la sanción. Hay que ir más allá de la sanción, recuperar, por eso, todos estos temas de volvemos siempre al mismo tema, por supuesto. Entonces, son importantes, y nosotros como asambleístas no nos vamos a quedar cruzados. Una pregunta suelta de Daniel Arellano, conectado a la señal de News and Coffee. A todo esto, el señor exfiscal Galo Chiriboga no se le puede enjuiciar por encubridor, o al menos un juicio político, asambleísta. Bueno, hay alguna apreciación al respecto. ¿Cuál es la suya? Bueno, mira, él tiene un procesamiento. Recuerden ustedes que cuando iba a salir del país fue detenido en el aeropuerto para llevar una indagación. Pero existe ahí una indagación. Nosotros estamos valorando en torno a todas las acciones que se debieron haber cumplido, y en torno a aquello determinar la iniciación de cualquier enjuiciamiento político. Pero hoy día estamos en el procesamiento de enjuiciamiento político del vicepresidente de la República. Estamos en paralelo tomando acciones concretas para fortalecer toda la normativa penal. Primero, que trate y que haga una acción eficaz para evitar nuevos casos de corrupción y minimizar la corrupción en el Ecuador, que es fundamental en este momento. Para eso las invitaciones a la Comisión Anticorrupción, que será fundamental, el criterio, el aporte que haga desde el punto de vista legislativo con prestigiosos juristas. Inclusive ahí está Julio César Trujillo, que fue mi maestro en la Universidad Católica, y que considero que, al igual que el doctor Román, pueden aportar muchísimo en aquello. Y para eso estamos, para saber escuchar y para poder determinar justamente lo que quieren los ecuatorianos. Nosotros estamos muy, pero muy comprometidos con la acción legislativa. Vamos a ir no es encubridor, amplío, no es encubridor. Ya no existe esa figura, ¿no? No. Él tiene que ser autor de un delito de fraude procesal. Establece el COIJ actualmente. Antes se decía delito contra actividad judicial. Sí. Ahora es un fraude directo cuando hay actos de omisión, pero en ese caso son autores los funcionarios que no hicieren. Por omisión pueden ser autores, ni siquiera cómplices. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos a pedirle un último comentario a ambos invitados. Primero, doctor Román, lo bueno y lo malo que estamos viviendo en esta jornada. Bueno, para mí lo más importante es que el Ecuador vaya transparentando los efectos de corrupción. Esta corrupción, que por obvias razones está comenzando en delitos de menos de 5 años de pena, pero que por lo menos los ecuatorianos veamos qué es lo que pasa con nuestros funcionarios, quienes hemos elegido, o ha elegido la gran mayoría para que nos representen. Esa es una cosa que realmente se está dando en el país. Yo creo que ese es el mensaje que debemos sacar de esto. En segundo lugar, ¿cuál es el mensaje? Que el derecho penal está solucionando todo. El derecho penal es de última ratio. Nosotros no podemos utilizar el derecho penal para todo. Pero el derecho penal en actos de corrupción se ha convertido en que destapa todo. La única defensa. La única manera de conocer lo que está pasando en el país. Asambleísta Celi, eso es todo. Lo bueno y lo malo de la jornada que estamos viviendo hoy. Bueno, primero, la acción del inicio del juicio político contra el vicepresidente, que significa o simboliza esa acción concreta de lucha frontal contra la corrupción. Adicionalmente, estamos muy expectantes de lo que ocurra hoy día en este proceso, que todavía va a tardar algunas horas más. Estamos listos para poder incorporar dentro de la legislación penal toda esa aportación que sea importante para ir minimizando lo que más se pueda la corrupción y esa lucha frontal que tenemos contra aquella. Y adicionalmente, en paralelo, una agenda
mínima por el empleo, por el emprendimiento, por el apoyo, por la custodia, por la tutela a nuestros niños, a nuestras niñas, y también acciones concretas en torno a la legislación, como lo acabo de señalar, que sí estamos trabajando al respecto, que se han presentado proyectos que ya han pasado un primer paso, que es el Consejo de Administración Legislativa, y en ese sentido, saber escuchar. Nosotros consideramos que ese es uno de los elementos fundamentales de esta nueva forma de hacer política, donde no nos creemos dueños de la verdad, donde toda la aportación de los diferentes sectores son fundamentales, y en ese sentido nosotros vamos a mantenernos en la Asamblea Nacional siempre proactivos y siempre muy claros en torno a la lucha contra la corrupción. Ponemos aquí el punto suspensivo para un día que será informativamente agitado. Hemos tenido como panelistas al asambleísta Guillermo Celi, jefe de la bancada Suma, con la visión política del caso de Jorge Glass. Hemos tenido al doctor Ramiro Román, que nos ha aportado la visión jurídica y de legalidad sobre el proceso, y estaremos en la posta dedicando la edición de hoy, la cobertura completa en todas las redes, a la audiencia de Jorge Glass, que en este momento nos reporta Jenny Navarro, nuestra periodista en la audiencia. Puede encontrar ya un caudal de seguidores de Jorge Glass haciendo un poco de relajo afuera de la corte, así que si usted está desocupado y le gusta un poco el relajo de lo judicial, váyase volando a la corte, que hay una fiesta que está en bomba. Yo he sido el conductor de este espacio. Nos veremos aquí mañana a las 8 de la mañana. Soy Anderson Boscán. Mañana otros invitados, mismo conductor. Un abrazo. Muchas gracias.